Michael Chamberlain, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Por favor, sin malas palabras, por favor, Está Michael. bien, me voy Amor a y paz. contener. Amor y paz, mi querido Michael. Aquí no es Bloomberg, ¿eh? Este, bueno, hay un artículo que publicamos de Michael este pasado martes y que se titula Nicaragua y la soberanía. Este artículo que publicamos en Rompeviento TV, pues antes de entrar así en materia y de lleno, pues nada más para contextualizarle por si no sabe usted a qué nos estamos refiriendo con estas bromas que le estamos haciendo a Michael, pues es que en el programa de televisión de Bloomberg, del financiero, pues entrevistaron a una persona. Tenemos ahí los dos videos, los vamos a poner en off porque si los ponemos con el audio, pues tememos que ahí luego nos vayan a bloquear el programa, porque esta televisora luego diga, pues pelé los derechos y además como es algo que pues ningún medio de comunicación le gusta pasar por una situación como la que pasó esta televisora del financiero Bloomberg. Michael, pues platícanos, cuéntanos qué fue lo que sucedió para que también la audiencia tenga un poco de idea de la broma. Bueno, efectivamente, en el financiero leen a rompeviento y Sí, sí. leyeron mi artículo sobre Nicaragua y la soberanía y me hablaron, pues que fue el martes en la mañana para decirme que querían entrevistarme sobre el tema. Me entrevistaron y también me habían hablado ya del programa de Javier Solórzano y ambos querían la entrevista a la misma hora. También está bien, ven rompeviento, Exacto. está bien, eso es todo. Y entonces, pues lo que sucedió fue que a las 5:30 tuve la entrevista con Solórzano en el Heraldo TV. Cuelgo con él aproximadamente a las 5:45. Mando un mensaje al financiero diciendo ya estoy desocupado, cuando quieran. Y la respuesta es, ¿qué pasó? ¿Por qué te enojaste? Y yo dije, ¿de qué están hablando? ¿No? Y ya me contaron todo este asunto de que había sucedido, que entiendo que pues marcaron a una persona pensando que era mi teléfono y quién sabe a quién le marcaron. Eso pues tendrían que eventualmente saberlo ellos. Y esta persona pues decidió hacer lo que yo considero es una mala broma, ¿no? Al canal, evidentemente fue muy grosero y pues fue muy penoso el evento, pero pues bueno, sacó también al conductor, a Omar Cepeda, pues no supo qué hacer en ese momento y es entendible que en ese momento no se entendiera qué estaba pasando, pero afortunadamente en el transcurso del día pues se pudo aclarar, pues que no era yo, no sabemos quién sea, yo no tengo elementos para pensar que tenga que ver con alguna otra situación de hackeo de teléfonos o una cosa así. Vamos a estar atentos, pero hasta ahora yo considero que es solamente una mala broma y un descuido que esperemos no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, ya, yo creo que le regañaron a quien hizo la llamada, que es un riesgo cuando tú tienes que hacer entrevistas por teléfono. Siempre está esa posibilidad. A mí Mira, no, ahí no me ha está viendo tocado la así. imagen, ¿no? Ahí está la imagen, perdón, Alberto. Sí, pero Del, parece que le llamaron a Jorge Falcón o a Platanito, porque, hijo, estuvo rudo lo que les dijo la persona. Bien, pues ahí está. Pero qué bueno que se aclaró. Bien, vamos a sí, hacer o sea, una finalmente breve pausa. yo también y coincido Regresamos. contigo, Michael, yo no veo que haya habido ahí una mala fe de la televisora, ni del conductor, ni siquiera la persona que se equivocó de teléfono y le hicieron por una mala pasada. Creo que es un accidente que pasa a veces en medios de comunicación, le pasó a ellos, y qué bueno, por lo menos me parece que fueron decentes en ofrecer la disculpa, en aclarar, en dar la cara,
y que creo que eso es lo que tendría que hacer cualquier medio mínimamente. Es decir, no es un favor, es una obligación del medio, y qué bueno que en esta ocasión el financiero Bloomberg pues lo hizo contigo. Ahora, entrando en materia, a propósito de lo que te querían entrevistar en estos dos medios, sobre este artículo y sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ese es parte de lo que pues enfocas este artículo que estamos publicando en Rompeviento TV. Michael, ¿cuál es tu valoración sobre pues el posicionamiento de un gobierno y de un mandatario, en este caso el mexicano, frente pues a otro mandatario que se acaba de reelegir de una manera pues que a mucha gente, no solamente en Nicaragua, sino en muchos países, pues generó mucha indignación esta cuarta reelección de Daniel Ortega en Nicaragua? Michael. Sí, gracias. Pues mira, fue un gesto del presidente que me dejó preocupado y pensando, pues cuando ya habían anunciado que no iba a ir una representación, en la conferencia mañanera cambia de opinión el lunes mismo el presidente, y diciendo que no se había dado cuenta, y decide que así haya una representación de México en la toma de posesión, argumentando que pues, la política de México es no meterse en asuntos internos y que al final pues él se lleva bien con todos. Y si uno mira lo que ha venido pasando en Nicaragua a lo largo de este proceso electoral, y cómo Daniel Ortega y su esposa han estado hostigando a toda la oposición, incluyendo gente de su partido, posibles candidatos del mismo Frente Sandinista, cómo los ha encarcelado, y sigue habiendo hasta ahora denuncias por ejemplo, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENID, que es una organización muy vieja que además clausuró el mismo Ortega, negándoles el permiso como asociación, de cómo estos presos políticos, porque son presos políticos, están en condiciones inhumanas en la cárcel, muchos de ellos teniendo ya una cuestión de delirio por el encierro solitario que tienen de muchos meses, en riesgo de morir, cómo son más de 160 personas que están en la cárcel. Y una serie de acusaciones. La Comisión Interamericana sacó un comunicado diciendo que observa con preocupación que el acto de posesión del Ejecutivo por cuarto mandato consecutivo ocurre en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral, impunidad estructural y más de 160 personas opositoras que permanecen detenidas arbitrariamente. O sea, lo que está diciendo es que estas no fueron elecciones libres, que estas elecciones además se dan en un contexto de violaciones graves a derechos humanos, particularmente en contra de sus propios opositores. Y me parece que ningún político de ningún signo, ni de derecha ni de izquierda, pues tiene permiso de hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando el presidente dice, vamos a respetar, nos llevamos bien con todos, pues se llevará bien con todos, excepto con el pueblo de Nicaragua, que está sufriendo esta consecuencia de una persona que es a todas luces, o se ha vuelto un tirano, ¿no? Entonces, cuando decide sí mandar una representación porque supuestamente no se mete en situaciones en la política de otros países, en realidad sí se está metiendo y sí está teniendo una postura con respecto a lo que sucede en Nicaragua, ¿no? Y ahí la reflexión que hago es, ¿en dónde reside la soberanía? ¿Reside la soberanía en las autoridades, en el gobierno, o reside en el pueblo? Y hago un recuento de toda esta tradición democrática y republicana de donde venimos, incluso nosotros, desde que México es México, ¿no? Y una de las cosas que se conquistó y que damos por hecho, creo, después a nivel mundial, después de las monarquías y después de un periodo incluso feudal y demás, es que hemos decidido
que cada persona tiene el mismo valor, tiene la misma dignidad y por tanto el propósito del Estado es proteger y garantizar los derechos de toda persona y ese representante tiene que ser electo de manera libre representando la voluntad general. Es decir, donde reside la soberanía, de acuerdo a esta tradición de la que nosotros también somos parte, ¿no? Es en el pueblo, y en este caso el pueblo nicaragüense está siendo golpeado por un tipo que no se merece, que llegó tramposamente y que no se merece ser su representante. Entonces, esto no lo podemos avalar porque si lo avalamos, estamos también avalando que esto suceda en nuestro país, ¿no? O sea, esto no puede ser tan indolente, no puede ser tan ciego ante lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Y me llama la atención además porque a la mente me vino una cosa que yo admiré mucho del movimiento del 2006 de López Obrador, es esta exigencia del voto por voto, ¿no? Y lo que digo en este artículo, el voto por voto es la expresión política de la dignidad de la persona, ¿no? Un voto a una persona, porque ahí es donde radica justamente esa soberanía. Y si él demandaba ese respeto a la gente en el 2006, por encima de las autoridades, por encima de las instituciones, me parece una contradicción que ahora no lo mire en el caso nicaragüense. Y voy a insistir, no se trata de simpatías de izquierda o de derecha, ¿no? Se trata de respetar la voluntad general y los derechos de la ciudadanía, que son al final del día el centro, el interés, el soberano, digamos, de nuestras democracias, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco extraña la posición en este aspecto específico de Nicaragua, que es un ejemplo lamentabilísimo de cómo puede involucionar un movimiento. Yo recuerdo en la primaria que seguía con mucha atención toda la ofensiva del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Conocí después a personas que se fueron a combatir del lado de las milicias del Frente Sandinista y bueno, cómo lo que se ha convertido, ¿no? Este personaje, Daniel Ortega, que desde dentro de la misma revolución sandinista siempre se le vio como un oportunista. Y cuando llegó el momento de decidir quién era el que iba a encabezar ya políticamente el gobierno del país, pues justo el comando ahí del Frente Sandinista, pues no tenía a quién decidir y Daniel Ortega se apuntó y desde entonces no lo han bajado del poder y lo que ocurre ahí es muy, muy lamentable. Pero también como muy cuestionable la posición del gobierno mexicano y no, yo también entendería, Michael, que es también un poco difícil en el sentido de la política exterior mexicana, porque por un lado tú te sales del Grupo de Lima, que fue creado para tratar de socavar la soberanía de Venezuela, por ejemplo, que también ha sido muy cuestionado, y en el argumento del respeto a la soberanía y los derechos humanos, y al mismo tiempo tú envías un representante de menor nivel, es el encargado de negocios, pero que no deja de ser el puro gesto del presidente de ordenar una conferencia de prensa matutina, de desdecir a su canciller, no deja de ser significativo. No debe ser fácil, ¿no? En términos de la política exterior mexicana, el encontrar la salida y no sé hasta qué punto esto pudiera eventualmente servir o no para el propósito de lo que el presidente quiere construir, si tomamos en cuenta que pronto habrá ya un viaje a Centroamérica por parte del presidente López Obrador y Nicaragua le va a pesar. ¿Cómo lo ves tú, Michael? Bueno, justo, yo sí creo que es una decisión difícil y justo es en las decisiones difíciles donde hay que acudir a los principios, ¿no? Y me parece que un principio fundamental es pues el respeto a los derechos humanos e insisto a la voluntad de las personas. Este no es un pleito de partidarios, ¿no? Pongo, por ejemplo, ¿cuál fue la postura del presidente cuando la elección de Biden en Estados Unidos? O sea, prefirió mejor no decir, no adelantarse a la felicitación ante la duda de un posible fraude y mejor dijo, me espero a que las autoridades le den finalmente la mayoría a Biden antes. Eso me pareció hasta pertinente, ¿no? No adelantarse.
Y en este caso, pues no está mirando, eh, pues cómo se dieron estas condiciones. O sea, si el presidente quiere construir algo en Centroamérica y particularmente con Nicaragua, ¿lo quiere hacer con este señor? Eh, o para favorecer al pueblo que está golpeando, dudo mucho que vaya a pasar algo significativo, ¿no? O el caso Bolivia, ¿no? O el caso Bolivia. Es decir, me parece que no hay que dar por hecho, no hay que dar por hecho estos, ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho, ni la democracia en sí. O sea, eso no es un asunto de políticas, ¿no? Es un asunto de derechos fundamentales, ¿no? Eh, y te digo, esto me preocupa porque cuando empezamos a confundir gobierno con pueblo o gobernantes con el pueblo, es cuando empiezan estas expresiones como la de Ortega, pues autoritarias y tiránicas, ¿no? No podemos ser cómplices de esto. Y ahí en el artículo recuerdo una frase famosa de Desmond Tutu, ahora que murió hace poco, ¿no? Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Y en este caso, el presidente eligió el lado de Ortega, que es el tirano, y no del lado de Nicaragua. Pues es también un planteamiento parecido que hacía don Samuel Ruiz García también cuando era obispo y era presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, y decía, pues es que si estoy viendo que están golpeando de un lado, pues, si me callo, pues soy cómplice de los agresores. Michael, hay una suerte de comentarios, hay gente que pues vemos que despierta pasión en el tema de Nicaragua. Hay una persona que se llama Abraham Fernández que dice: los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles y siguen el principio pro persona y la autodeterminación de los pueblos. Está mal informado el señor Chamberlain, respeto a Nicaragua. Y una persona que supongo que es de Nicaragua porque pues está por ahí diciendo que estás mintiendo, cosas así. Me parece, y está bien que la gente ponga los señalamientos que quiera poner o los cuestionamientos y que sean así, en términos respetuosos. Michael, en esta decisión que está tomando el presidente y en donde parece ser que además le corrige la plana al canciller Marcelo Ebrard, no tengo la impresión que no había un acuerdo ahí entre ellos, no sé en realidad cómo está ahí adentro esa parte, pero desde tu punto de vista, ¿cuál tendría que ser la postura oficial por parte del gobierno mexicano en este tipo de decisiones? Me refiero al dar una explicación de por qué no ir a asistir a la toma de posición o a un evento de esta naturaleza. Mira, pongo el ejemplo nuevamente de las elecciones en Estados Unidos. Me parece que la manera en que reaccionó ante la duda, el presidente fue mejor esperar y no avalar, ¿no?, lo que podría haber sido un posible fraude, ¿no? Me parece que lo que sucede en Nicaragua es un tema que tiene que ser elevado a la comunidad internacional. Me parece que el llamado congruente hubiera sido, tratemos de hablar con las autoridades nicaragüenses cómo vamos a resolver este problema. Es un asunto a todas luces fraudulento, ¿no? O sea, es un fraude que fue documentado por los mismos nicaragüenses día por día. No puede haber elecciones libres si tienes a tus opositores en la cárcel, ¿no? No puede haber elecciones libres si no hay prensa libre, si no hay organizaciones civiles que puedan estar actuando, y eso es lo que se encargó de hacer con el debido respeto y con el perdón de quienes opinen lo mismo, pero hay que ver las fuentes nicaragüenses para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Hay que revisar los centros de derechos humanos que han estado documentando, y ese debía haber sido, creo yo, la mejor postura.
antes de conminar al señor Ortega, antes de tomar posesión, que se resolvieran estos asuntos y se aclarara las condiciones en las que se hizo, ¿no? Llamar a la comunidad internacional a un diálogo al respecto y, si hubiera condiciones, generar ahora sí elecciones libres en Nicaragua, ¿no? No podemos avalar la manera en que esta persona ha violado tan flagrantemente, tan impunemente y tan evidentemente los derechos humanos de la población. Ahora, hay que decir, esta situación también llevó a un abstencionismo del 85%, ¿no? La gente no votó por miedo, por falta de credibilidad en las instituciones, en el proceso. Es decir, por donde lo veamos, esto no estuvo bien, ¿no? Pues sí, y opinar, señalar los hechos y datos duros, concretos, como este elemento que aportas, Michael, de que el 85% de las personas con derecho a votar no fueron a las urnas, y por lo tanto no podría decirse que el presidente Ortega ha sido elegido por la mayoría del pueblo nicaragüense. Opinar y señalarlo y hacer estos planteamientos no nos convierte en proimperialistas, ni tampoco es que nos vayamos a convertir nosotros en una especie del comandante cero, ¿no? De Edén Pastora. No, simplemente se hacen señalamientos de algo que sucede en Nicaragua, que es un pueblo al cual México, ojo, el Estado mexicano apoyó de una forma inédita y contundente para librar a esa nación de una dictadura brutal, que era la de Anastasio Somoza y familia. Y por lo mismo hay una digamos, calidad moral del Estado mexicano para justamente mantener la misma línea que tuvo en los años 70 para quitar a una dictadura que dañaba a su Estado. Sí le da calidad moral al Estado mexicano para hacer señalamientos si lo que vemos que ocurre es algo muy fuerte, muy duro. Entonces, sí, yo creo que es importante puntualizarlo allí. Y mi última pregunta, en el minutito que nos queda, Michael, ¿qué futuro ves tú para Nicaragua? Porque Daniel Ortega y su esposa ya están ahí en el poder. Y digo su esposa porque también es una fuente importantísima de poder allí en Nicaragua. Y hay como una especie de decisión de los gobiernos de Centroamérica de dejar hacer, dejar pasar, concentrados en otra dinámica. Estados Unidos, Biden también ya dijo, me espero. México, pues en esta posición que discutimos. ¿Cómo ves tú el futuro para Nicaragua? Pues mira, ya hay algunas sanciones económicas. La Unión Europea tomó esa determinación. Yo no estoy muy a favor de las sanciones económicas porque también terminan afectando a la gente, pero creo más en la vía del diálogo y la diplomacia. Yo creo que este asunto va a seguir siendo un tema en los espacios internacionales. Yo creo que va a ser un tema que va a ser tocado en la OEA, probablemente con la misma suerte que Venezuela. No me encanta la OEA tampoco, lo voy a decir, porque creo que también está demasiado politizada, pero bueno. Pero yo creo que es posible que le cierren algunos espacios a Nicaragua a nivel internacional, pues como suele pasar, ¿no? Ojalá más bien la postura de México en esta tradición que dices, Alberto, correctamente, más bien, más que estar avalando, estuviera intentando dialogar con las partes, ¿no? Para mejorar las condiciones adentro del país. De otra manera, creo que nada más se van a tensar las relaciones, va a pasar como en Venezuela, va a pasar como en su momento en Cuba, y no necesariamente esa es la mejor solución, pero yo creo que es por donde se va a ir ahora. Sí, pues Michael, pues muchos crecimos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nos tocó apasionarnos también por el tema, ver la contra nicaragüense ahí en Honduras orquestada desde los Estados Unidos. Como olvidar a Silvio Rodríguez con la canción de Se partió en Nicaragua, ¿no? Otro hierro caliente. En fin, es una historia que nos toca de muchas maneras y que además es una de las cosas que celebro sobre tu posición,
pues que son dilemas éticos para quienes crecimos, Alberto, Michael, pues con este frente sandinista a quien admiramos, quisimos, respetamos muchísimo, y que pues Daniel Ortega era un referente para muchas de nosotras y de nosotros, y de pronto ver en lo que se ha convertido, pues sí, te representa un dilema ético, porque callarse pues implica pues avalar lo que está haciendo, y no es que uno quiera avalar entonces la intervención del gobierno de los Estados Unidos, que sabemos que está y que sigue y seguirá, quién sabe hasta cuándo, pero que me parece que hay que tocar los puntos y los elementos sustantivos, como bien lo haces y como bien señalas, una elección donde pues no votó el 85%, y del 15% que votó, pues no es que votaron el 100% por Daniel Ortega, por la reelección de Daniel Ortega. Así que mucho, mucho que hablar y mucho seguimiento habrá que darle. Déjame decir una cosa más. Sí. Daniel Ortega no es el sandinismo. Tampoco, no, ya no es. Y hay presos sandinistas por Ortega, ¿no? Justo para no tenerlos como competencia en estas elecciones. Hay movimientos sandinistas anti-orteguistas en Nicaragua, tratando de defender los principios de la revolución y del sandinismo de aquel entonces, ¿no? Y hay exiliados también, sandinistas, ¿no? Sí, es todo un tema, pero gracias Michael, y gracias por tu señalamiento ya final. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación, Michael. Cuídate, que ahí está lo que por todos Igualmente. lados. Ok, hasta pronto. Ya no digas malas palabras. No. Ya. Me voy a contener. Amor y paz. Sí. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Michael, sí.